La mayoría de las personas imagina el tabernáculo como una simple tienda en medio del desierto, algo temporal, algo improvisado, una estructura sencilla levantada por un pueblo que acababa de salir de la esclavitud. Pero existe una pregunta que casi nadie se hace. ¿Y si el tabernáculo nunca fue solo una tienda? ¿Y si cada detalle de su diseño escondía un mensaje mucho más profundo? Un mensaje que estuvo frente a los ojos de millones de lectores de la Biblia, pero que muy pocos han logrado percibir. Porque el tabernáculo no fue construido solamente como un lugar de adoración, fue construido como una revelación, un lenguaje visual, un mensaje espiritual escondido dentro de medidas, objetos y espacios. Y cuando entendemos ese mensaje, algo sorprendente aparece ante nosotros. El tabernáculo no solo hablaba de Dios, también hablaba del ser humano. Pero para entender esto, necesitamos volver miles de años atrás, al momento en que todo comenzó, cuando Moisés subió al monte Sinaí. Allí ocurrió algo extraordinario. Dios no le dio simplemente instrucciones para construir una tienda. La Biblia explica que Dios le mostró un modelo, un patrón, un diseño que debía ser reproducido exactamente. Cada medida, cada material, cada objeto, nada podía improvisarse, nada podía modificarse, porque el tabernáculo no era una simple construcción humana, era un reflejo de una realidad espiritual. Todo en su diseño tenía significado. El tabernáculo estaba dividido en 3 espacios principales. Primero estaba el patio exterior, después venía el lugar santo. Y finalmente el lugar más sagrado de todos, el Santo de los Santos. Ese era el centro absoluto del santuario, el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. Dentro de ese espacio estaba el objeto más misterioso de todo el tabernáculo, el objeto que representaba el punto exacto donde el cielo tocaba la tierra, la Arca de la Alianza. Nadie podía entrar en ese lugar libremente, solo el sumo sacerdote, y solo una vez al año. Esto nos revela algo muy interesante. El tabernáculo no era solamente arquitectura, era un camino, un proceso de acercamiento, un movimiento desde lo exterior hasta lo más profundo. Primero el patio exterior, el lugar visible, el espacio donde todo comenzaba. Después el lugar santo, un espacio más íntimo, más silencioso. Y finalmente el Santo de los Santos, el lugar donde todo se volvía sagrado. Muchos estudiosos bíblicos han observado algo curioso en esta estructura. El ser humano también parece tener 3 dimensiones: el cuerpo, la mente y el espíritu. Por eso algunos intérpretes ven en el tabernáculo un simbolismo muy interesante. El patio exterior representaría lo visible, la vida externa, el mundo que todos pueden observar. El lugar santo representaría la vida interior, la mente, el lugar donde nacen los pensamientos, las decisiones y la conciencia. Pero el Santo de los Santos representaría lo más profundo del ser humano, el lugar donde la presencia de Dios puede habitar. Pero aquí aparece un detalle impresionante que muchos nunca han escuchado. Siglos después de Moisés, el apóstol Pablo escribió algo sorprendente. En una de sus cartas dijo: ¿no saben que ustedes son templo de Dios? Durante siglos muchas personas han leído esa frase, sin notar un detalle extremadamente importante. El texto original del Nuevo Testamento fue escrito en griego, y en griego existen 2 palabras diferentes que se pueden traducir como templo. Una de ellas se usa para describir todo el complejo religioso, los patios, los edificios, las áreas externas. Pero Pablo no utilizó esa palabra.
Él utilizó otra, la palabra naos. Naos era el término usado para describir el lugar más sagrado del templo, el lugar santísimo, el lugar donde estaba la presencia de Dios. Esto cambia completamente el significado de la frase. Pablo no estaba diciendo simplemente que las personas son como un edificio religioso. Estaba diciendo algo mucho más profundo, que el lugar donde Dios desea habitar es el interior del ser humano, el equivalente espiritual del Santo de los Santos. Pero el misterio no termina ahí, porque dentro del Santo de los Santos había un objeto que concentraba todo el significado del tabernáculo, la Arca de la Alianza. Y dentro de esa arca había 3 objetos muy específicos, 3 elementos que la Biblia menciona claramente: las tablas de la ley, un recipiente con maná y la vara de Aarón que había florecido. 3 objetos, 3 símbolos, 3 mensajes espirituales. Las tablas de la ley representaban la voluntad de Dios, el diseño moral del universo, las reglas que daban dirección al pueblo. El maná representaba algo diferente. Representaba la provisión divina, el sustento que viene directamente de Dios, el alimento que aparecía en el desierto cuando no había nada alrededor. Y finalmente estaba la vara de Aarón que había florecido, una vara seca que de repente produjo vida, un símbolo de autoridad, pero también un símbolo de vida sobrenatural, dirección, provisión, vida. 3 mensajes guardados dentro del objeto más sagrado del tabernáculo. Pero aquí aparece otro misterio aún mayor. Cada elemento del tabernáculo parecía apuntar hacia algo que ocurriría siglos después. En el patio exterior estaba el altar de sacrificios, el lugar donde se ofrecían animales para el perdón. Siglos después, Jesús sería presentado como el sacrificio definitivo. Dentro del lugar santo estaba el candelabro de oro, la única fuente de luz dentro del santuario. Y Jesús dijo algo sorprendente: yo soy la luz del mundo. También estaba la mesa del pan, el pan sagrado de la presencia. Y Jesús dijo algo aún más profundo: yo soy el pan de vida. Pero el detalle más impactante estaba en el velo que separaba el lugar santo del santo de los santos. Ese velo representaba una barrera, una separación entre Dios y el ser humano. Nadie podía atravesarlo libremente. Pero cuando Jesús murió en la cruz, ocurrió algo extraordinario. La Biblia dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. El mensaje era claro: el acceso a la presencia de Dios ya no estaba cerrado, el camino estaba abierto. Entonces todo comienza a tener sentido. El tabernáculo nunca fue solo una tienda en el desierto. Fue una señal, un modelo, una representación de algo mucho mayor. Durante siglos, muchas personas pensaron que Dios habitaba solamente en edificios, en templos, en lugares específicos. Pero el mensaje profundo del tabernáculo apunta hacia otra dirección. El verdadero santuario no es un edificio. El verdadero santuario es el ser humano. Si entendiste esta revelación, escribe en los comentarios una frase muy simple: yo soy el santuario. Pero aún queda un misterio más. La Arca de la Alianza desapareció de la historia. Nadie sabe con certeza dónde está. Pero lo más sorprendente no es su desaparición, sino lo que realmente representaba. Y cuando descubrimos el verdadero significado de la arca, entendemos por qué era considerada el punto donde el cielo tocaba la tierra. Ese será el próximo misterio que vamos a revelar.